Hoy tenemos la oportunidad de hablar de temas delicados como lo es la oncología, un tema que debemos abordar desde el respeto, la empatía y la preparación. El día de hoy me acompaña el doctor Francisco Javier Miranda Castañón, médico cirujano en oncología. Bienvenido, doc. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy en Espacio Saludable vamos a abordar temas de suma importancia para todos, temas que nos incumben y temas del que no tenemos en realidad mucha idea. La primera pregunta para ti, Doc, que es importante para todos, que realmente es un tema en el que por miedo deseamos no investigar, pero un tema que cada vez está más cerca de nosotros. La primera pregunta es, desde tu experiencia en la oncología, ¿cómo ha sido tu trayectoria y cuál ha sido el enfoque principal en este tratamiento? Bueno, mi trayectoria empieza hace ya varios años, en el 2004, que estaba todavía cursando la especialidad de cirugía general, debido a la atención de muchos pacientes de cáncer aquí en el hospital. Me di cuenta de la necesidad que había de contar con un cirujano oncólogo en el grupo. Fue ahí que decido hacer los exámenes y quedé seleccionado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE para cursar la subespecialidad en oncología quirúrgica, de la cual me gradué hace ya 14 años, en el 2008. Desde entonces he estado ejerciendo aquí en el grupo, en el hospital, siendo parte del staff, aportando pues la rama de cirugía para los pacientes oncológicos, que es una rama muy especial. O sea, no se trata nada más de operar pacientes con cáncer. Tienes que saber cuándo operarlos, qué cirugía le vas a hacer y sobre todo si van a requerir tratamiento previo a ese cáncer, y ese tratamiento qué consecuencias te pudieran traer, que pudiera ser diferente las posibles complicaciones que pudieras tener en el paciente, y que también eso tienes que evaluarlo al momento de programar a tu paciente. Perfecto. Nos gustaría saber, en nombre de todo el Espacio Saludable, ¿cuáles son los avances más emocionantes en el campo de la oncología en la actualidad y de qué manera esto impacta en nuestros pacientes? Bueno, a ese respecto ha habido muchos avances en los últimos años, desde los nuevos métodos de escrutinio y los métodos que teníamos anteriormente que han mejorado. Por ejemplo, el uso de la mamografía digital en lugar de la análoga nos permite identificar las lesiones en mama antes de que sean cáncer, por ejemplo. El uso de la resonancia magnética nuclear en próstata también nos permite darnos una mejor idea de cuál sería un área donde se esté desarrollando un cáncer de próstata y que el radiólogo pudiera biopsiarla para confirmarla. También los nuevos equipos de radiología de mayor definición, los nuevos equipos de tomografía, no nada más de resonancia, que permiten también hacer una mejor evaluación de nuestros pacientes, así como los aparatos o instrumentos que utiliza el radiólogo intervencionista o el radiólogo oncólogo para poder tomar biopsias dirigidas y poder tener un diagnóstico histológico con menor lesión al paciente y menor lesión a los otros tejidos, que nos permita hacer una planeación adecuada de los tratamientos oncológicos. Hablando del tratamiento médico, pues las nuevas terapias blanco, donde tú bloqueas una vía de señalización específica en la comunicación de la célula, de tal manera que puedes bloquear exclusivamente a las células del cáncer con menor afectación al resto de las células. Así como el desarrollo de terapias que llamamos inmunomoduladores, que nos permiten dirigir la respuesta inmunológica contra el tumor. Y eso nos ha permitido, aún en enfermedades metastásicas, por ejemplo, de algunos tipos de cáncer, poder tener control de la enfermedad e incluso poderlos llevar a que clínicamente el paciente esté libre de actividad tumoral. Desde el punto de vista quirúrgico, las preparaciones preoperatorias, las nuevas técnicas quirúrgicas que cada vez son menos invasivas, menos cruentas, nos han permitido que el paciente se reincorpore más rápidamente a su vida normal, como si el problema nunca hubiera pasado. Tenemos en cirugía, por ejemplo, la utilización del ganglio centinela, que nos permite identificar cuál es el ganglio que vigila el tumor, y que en caso de salir negativo, pues no es necesario hacer esas cirugías tan grandes de quitar tantos ganglios.
Tenemos el desarrollo de la cirugía laparoscópica, que también nos permite que el paciente se recupere de una manera más pronta. Procedimientos endoscópicos que también nos permiten una mejor paliación, incluso tratamiento de nuestros pacientes, así como, pues lo más nuevo pudiéramos decir, cirugía robótica y cirugía de mínima invasión, que es una área donde los pacientes con cáncer se está ahorita viendo que se está investigando y está avanzándose a un poco más lento comparado con, por ejemplo, con otros padecimientos que ve cirugía general, porque aquí nosotros no nada más tenemos que ver que el paciente tenga menos dolor posoperatorio o tenga menos estancia hospitalaria, sino que tenga un periodo libre de enfermedad y una posibilidad menor de recurrencia de su enfermedad a través del tiempo. Es decir, no nada más tenemos que verlo inmediato, si tenemos que seguir al paciente durante bastante tiempo para poder decir, este procedimiento es seguro. Por eso es que en el área de oncología se ha retrasado un poco la utilización de forma masiva de los procedimientos de mínima invasión, comparado, por ejemplo, con cirugía general, donde las hernias, las fundoplicaduras, los apéndices, pues ya tienen muchísimo más tiempo haciéndose por laparoscopía, por ejemplo. Increíble. Es muy reconfortante el saber que cada día estamos más cerca, posiblemente no de encontrar una cura del cáncer, pero de que sea, como lo comentabas ahorita, de mínima invasión y que los pacientes puedan volver lo más pronto posible a su vida habitual, a volver a estar cerca de sus familias, a volver posiblemente a sus trabajos. Y es increíble tu labor, doctor. Siempre he pensado que toda el área de la medicina es admirable, pero sobre todo la oncología es algo en lo que, como lo comentaba ahorita, debes de tener muchísima empatía hacia tus pacientes y muchísima precaución de cómo abordar todos estos temas, porque claro, cualquier enfermedad nos causa un alto nivel de estrés y de miedo, pero yo creo que para cualquier persona que nos hablen acerca del cáncer es lo peor. Así es. Ese es un concepto que tiene la sociedad muy arraigado, ¿verdad? Oímos la palabra cáncer y se nos viene el mundo encima. Pero no nos detenemos a pensar que en realidad la causa número 1 de muerte no es cáncer. No. Las principales causas de muerte en nuestros pacientes es obesidad, hipertensión y diabetes. Cada una de ellas mata más gente que todos los pacientes juntos de cáncer. Entonces hay que entender muy bien ese concepto. ¿Cuál es el otro factor que interviene? Muchos de los pacientes oncológicos son vistos por médicos que no cuentan con el entrenamiento adicional en oncología. Pueden ser vistos por un muy buen cirujano general o por un muy buen ginecólogo. Pero el no tener el entrenamiento que te diga que tú eres cirujano oncólogo o gineco-oncólogo es lo que marca la diferencia. El entrenamiento en oncología es un entrenamiento adicional, es una subespecialidad. Y por seguridad del paciente son a los médicos que debemos de acudir. Por ejemplo, una paciente que esté embarazada puede ir con el médico general a que le atienda el embarazo, por supuesto que sí. Tienen el entrenamiento. ¿Por qué no van con él? Porque el ginecólogo tiene un entrenamiento aún más especializado. Lo mismo aplica para el cáncer. Con el que tienes que ir no va a ser con el cirujano general o con el ginecólogo. Tienes que ir con el cirujano oncólogo o con el gineco-oncólogo. ¿Por qué? Porque ya va a requerir de un manejo muy especializado. Comentábamos ahorita, ¿no? Las nuevas investigaciones en cáncer nos han dado secuenciaciones de tratamiento que le permiten al paciente controlar su enfermedad, disminuir la posibilidad que el cáncer regrese y sobre todo nos aumentan la sobrevida global del paciente, aún en enfermedades muy tempranas. El ejemplo clásico, por ejemplo, el cáncer de mama, donde tú puedes tener un tumor pequeño y a lo mejor sin ganglios, pero si es un tumor que sobreexpresa HER2, ese paciente se va a beneficiar de terapia neoadyuvante, es decir, de terapia de medicamentos de quimio y de terapias blanco antes de la cirugía. ¿Cuál es el problema que vemos? Que
a veces acuden con el ginecólogo general o con el cirujano general, tumores pequeños son operados y entonces tienen un impacto sobre cómo le va a ir a ese paciente. De ahí la invitación que hace la Sociedad Mexicana de Oncología en todos los foros de que hagamos conciencia, tanto con los médicos como con los pacientes, de la referencia oportuna a los servicios de oncología y sobre todo a las unidades oncológicas integrales para un manejo completo del paciente. Es fundamental, sobre todo, como lo comentas, el tema de que sea un servicio integral. Hace tiempo tuvimos un evento en el que nos comentaban, es vital que nos quede claro que tú como cirujano oncólogo te encargas de tu papel, pero tú no te puedes encargar de todo el tratamiento de una persona con cáncer porque, como lo comentas, cada quien tiene su especialidad, cada quien sabe qué terapia, si requiere quimioterapia, si requiere radioterapia, la alimentación que debe llevar este paciente, el proceso psicológico, el proceso tanatológico que debe llevar, y es fundamental que acudamos sobre todo a los especialistas oportunos para poder guiar todo este tratamiento del cáncer, sea cual sea su variante. Así es, como lo mencionas, pues es muy importante entender que el oncólogo cirujano o oncólogo médico o radioterapeuta no trabajan o no deben de trabajar cada quien por su lado, sino deben de estar conformados en un equipo multidisciplinario en estos centros de atención integral, donde lo que se hace es valorar el trabajo en equipo junto con el oncólogo médico, el radioterapeuta, el cirujano oncólogo, el gineco-oncólogo, el nutriólogo oncólogo, el psico-oncólogo, el tanatólogo. Y aquí además en el hospital también contamos con el apoyo de pastoral para poder ver al paciente como un todo y poderle ofrecer la mejor posibilidad de controlar su cáncer, la mejor posibilidad de que se pueda curar, pero sobre todo la mejor posibilidad de que el paciente se recupere no solamente física, sino emocionalmente y pueda reintegrarse a su vida normal como si nada hubiera pasado. El ideal de todas las enfermedades. Doctor, platícame, ¿cuáles son las medidas preventivas que tú recomiendas para todos los tipos de cáncer? Yo sé que es una variedad infinita la que existen de cáncer, pero ¿cuáles son las medidas preventivas a las que podemos acudir y la importancia de la detección temprana en dado caso de uno de estos diagnósticos? Bueno, en relación a las medidas preventivas, luego por ahí dicen, hay dichos muy buenos, ¿no? Como estamos buscando el hilo negro. Ese hilo negro siempre ha estado ahí presente. Los grandes libros de las grandes religiones, como la religión judeocristiana, el budismo, el sintoísmo, el islam, todos tienen en común que dentro de sus libros iniciales, por ejemplo en la judeocristiana, en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, ahí está el Deuteronomio. Si tú lees el Deuteronomio, te dice qué debes de comer. Y te dice, debes de llevar una dieta saludable, basada en verduras. Te dice qué alimentos puedes comer de manera libre, qué alimentos, no deberías de consumir porque te pudieran ocasionar algún daño. Te recomiendan, por ejemplo, las medidas de higiene. Te recomiendan cómo debes de vivir tu vida. Básicamente, si nosotros llevamos una alimentación saludable, donde la base de esa alimentación sea la verdura. Verdura es tallo y hoja verde lo que te vas a comer. Eso hay que entenderlo muy bien, porque luego aquí pensamos que la papa, la calabaza, las zanahorias son verduras. No, son vegetales, pero no son verduras. Verdura es tallo y hoja verde en lo que te vas a comer. Con un consumo moderado de todo lo demás, pero sobre todo aparte de esa dieta saludable y equilibrada, pues hay que tener una adecuada ingesta de agua y una actividad física que te permita permanecer en tu peso ideal y que evites la obesidad. Obviamente, no fumar. Lo normal es no fumar. El tabaco está relacionado a más de 160 tipos diferentes de cáncer, pero el problema no nada más es el cáncer, sino son las enfermedades cardiovasculares. Además, un consumo moderado de alcohol. Si nosotros seguimos esas reglas básicas, buena alimentación, actividad física,
no fumar, consumo moderado de alcohol, vamos a prevenir no solamente la mayoría de los cánceres, sino también las otras enfermedades que hablábamos, que era la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Entonces, siempre hemos tenido el hilo negro ahí enfrente. Ahora, de esa manera podemos disminuir la probabilidad que un cáncer se forme. El cáncer es una enfermedad donde nuestras células empiezan a adquirir la posibilidad de leer el genoma de manera completa. El genoma es donde tenemos guardada todas las funciones, todo el instructivo de cómo trabaja, por ejemplo, todo un ser humano. Y ese instructivo está completo en cada una de las células. Si recordamos un poquito las clases de biología de la preparatoria, no les voy a poner examen, no se preocupen. Nosotros empezamos siendo una sola célula. Esa célula tiene toda la información para formar un ser humano. Sabe cómo dividirse, sabe cómo repararse, sabe cómo invadir tejidos, puesto que la formación de la placenta es una invasión hacia el tejido materno, es una creación de nuevos vasos de formación y es mecanismos de evasión del sistema inmunológico de la madre. Entonces, toda esa información está guardada ahí. ¿Qué es lo que pasa si tú, por ejemplo, vas a hacer una célula de la piel? Pues tú no vas a tener información de cómo evadir al sistema inmunológico, de cómo producir sustancias de crecimiento, ¿no? Tú nomás te vas a dedicar a hacer célula de la piel, a madurar y formar queratina. Pero ¿qué pasa si de pronto tú adquieres la capacidad de salirte de tu control normal? Entonces esa célula lo va a aprovechar a su favor y es cuando empieza a dividirse de más sin control, empieza a evadir al sistema inmunológico, empieza a formar vasos sanguíneos. Entonces es una serie de eventos que es bastante complejo, pero la mayoría de los cánceres tienen en común que tienen lesiones que llamamos premalignas, es decir, antes de que sean malignos, o tienen unas etapas clínicas muy iniciales donde ya empezó el cáncer, pero es un cáncer que está en una etapa muy temprana. Y tenemos diferentes maneras de poder determinar si tu paciente pudiera estar o no cursando con una lesión premaligna o un cáncer, que son los métodos de escrutinio en español o de screening, que le llamamos en inglés. Y el más conocido, por ejemplo, es la citología cérvico-vaginal, que la gente la conoce como la tinción que le ponen, que es el Papa Nicolau, que es para detección oportuna de carcinoma cérvico-uterino. Entonces, ¿qué pacientes deben de realizarse su Papa Nicolau? Su citología cérvico-vaginal. Si nos vamos a las recomendaciones de la OMS, te dice que toda aquella paciente alrededor de los 13 a 15 años en delante. Pero pues obviamente muchas de esas pacientes pues todavía ni siquiera iniciaron su vida sexual activa. Entonces hay una recomendación que es una vez que la mujer inicia su vida sexual activa, debe de iniciar con sus citologías cérvico-vaginales de forma anual. Si tienen 3 determinaciones negativas, se puede empezar a espaciar y se recomienda pues que eso continúe por el trayecto de toda su vida. El otro más conocido es la mamografía. Todas las mujeres a partir de los 40 años en forma anual deben de realizarse su mamografía hasta los 65 años. Después de los 65 años se puede hacer intervalos más espaciados como son 2 a 3 años. Y obviamente esto acompañado de su autoexploración mensual. En el caso del hombre, pues tenemos la determinación del antígeno prostático específico, que es en sangre, y también el tacto rectal, que se lo hace habitualmente el urólogo. Esos estudios los va a empezar el urólogo. Y hay ciertos grupos de pacientes de hombres que los dividimos en bajo riesgo de que pudieran desarrollar un cáncer de próstata, el riesgo intermedio y el alto riesgo. Los de alto riesgo son los que tienen familiares con cáncer de próstata o familiares con cáncer de mama detectados a edades muy tempranas, pacientes que tienen orígenes afroamericanos,
son los que más riesgo pudieran llegar a tener. Con ellos podemos empezar a partir de entre los 40 a 45 años. Riesgo intermedio, pacientes con obesidad, pacientes que no tienen bien establecido familiares con cáncer cercanos, pero sí en segundo o tercer grado. También se recomienda empezar entre los 45 a los 50 años y pacientes de bajo riesgo, pues posterior a los 50 años. En nuestro estado tenemos un problema muy importante que es el cáncer colorectal. Y desgraciadamente, pues no hay alguna campaña que dijeras tú, así como existe la de mama o la de cervicuterino o la de próstata, el cáncer colorectal ha sido puesto un poco de lado porque ya necesitas un poco más de infraestructura. Necesitas hacer una colonoscopía para ver si el paciente tiene o no las lesiones premalignas o si ya tiene un cáncer establecido. La recomendación es que empecemos en áreas donde tienes tu alto riesgo, como por ejemplo en nuestro estado, el paciente debería de hacerse su primera colonoscopia a los 35 años. Si no tiene ninguna lesión, se recomendaría entonces intervalos de 7 a 10 años en los periodos que puedes repetir esas colonoscopías. Si hubiera una lesión pólipo, que es una lesión como una verruga que hay pero adentro en el colon, y se extrajo y se vio que era una lesión que pudiera haber progresado hacia un cáncer, una lesión premaligna, entonces los intervalos tienen que ser un poco más cortos, cada 3 años o cada 5 años, dependiendo el tipo de pólipo que se encontró. Pacientes fumadores activos o con antecedentes de tabaquismo deben de empezar con tomografías de pulmón de baja dosis a partir de los 65 años, también en forma anual. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, hay diferentes formas de hacer esa determinación oportuna. La principal herramienta que tenemos nosotros como médicos para determinar qué paciente pudiera tener más posibilidades de desarrollar un cáncer es la historia clínica y la exploración física bien hecha. Y aquí hay un punto muy importante, ¿verdad? Debemos de detectar aquellos pacientes que potencialmente pudieran tener un síndrome de cáncer hereditario. Son pacientes que tienen familiares con cáncer en específico o varios tipos de cáncer en la familia, sobre todo aquellos que se detectaron en edades muy tempranas. Cuando detectamos nosotros este tipo de pacientes, es muy importante que nos apoyemos con el genetista, porque será él el encargado de ver qué determinaciones genéticas se le tienen que hacer al paciente. Y una vez detectado que el paciente pudiera tener algún síndrome de cáncer hereditario, existen diferentes recomendaciones para el paciente y para la familia que debemos de seguir, precisamente para poder detectar el cáncer de manera oportuna en esos pacientes que tienen mayores posibilidades de desarrollarlo. E incluso podemos hacer cirugías o tratamientos médicos que nos permiten disminuir la posibilidad de que ese paciente o que esa familia pudiera tener más presentaciones de cáncer. Doc, ¿no se trata de llevar una vida aburridísima? Comiendo saludable, haciendo ejercicio, no fumando, no desvelándose, no haciendo nada. Simplemente de llevar una vida preventiva, llevando una vida consciente de que es posible y nadie está exento de sufrir algún tipo de enfermedad. Y como tú comentabas, o sea, el cáncer no es simplemente el cáncer, es la hipertensión, diabetes, 1,000,000 más de cosas que podemos prevenir si tenemos una vida un poco más regulada y una vida más preventiva. Muy importante que lo mencionemos. Así es. ¿Cómo se aborda no solo el tratamiento médico, sino también el bienestar emocional y la calidad de vida de los pacientes con cáncer desde tu punto de vista médico y de tus compañeros? Bueno, desde el punto de vista médico es muy importante que nosotros entendamos que el paciente no es nada más ese órgano afectado o no es esa actividad tumoral presente. Es un ser humano, es el papá de alguien, la mamá de alguien, la esposa, el esposo, el hijo, el abuelo. Es una persona que tiene una historia, que tiene una vida.
Entonces, lo primero es entender que está pasando por algo muy duro. Se está enfrentando a una enfermedad y a unos tratamientos que suelen ser agresivos. Tenemos que entender que hay un concepto en la sociedad donde asocian cáncer igual a muerte, cáncer igual a dolor, que eso no es cierto. Si nosotros como oncólogos hacemos las cosas bien y a tiempo, los pacientes incluso se pueden llegar a curar. Incluso puede ser que nunca tengan dolor. Pero el acompañamiento a los pacientes es muy importante. Nosotros como médicos debemos de entender que ese paciente está viviendo una situación personal de sufrimiento muy importante, ¿verdad? Entonces, es nuestra misión como médicos poder detectar qué situación está viviendo mi paciente, si está con ansiedad, si le está ocasionando depresión, si está en una etapa de negación, poder ser capaces de detectar ese momento que está viviendo el paciente. Obviamente tenemos recursos para ayudar al paciente y el principal es el psico-oncólogo, que nos va a ayudar en ese proceso de aceptación de la nueva situación que está viviendo el paciente y la familia, porque también tenemos que voltear a ver a la familia. Y un punto muy importante que hay que hablar con el paciente y que tenemos que hacerlo entender es lo siguiente. Nosotros como seres vivos algún día nos vamos a ir. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. ¿De qué? Él es el único que lo sabe. El tener un diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico de muerte. Cuando yo estaba formándome como cirujano oncólogo, me tocó ver una paciente allá en México que había sido una persona políticamente muy importante, que había tenido mucho poder en su vida y mucha riqueza y a pesar de todo eso, pues tuvo que pasar el proceso de un cáncer. Y a pesar de tener los recursos y tener todo para poderse atender, pues desgraciadamente el cáncer que ella vivió fue un cáncer que a pesar de los tratamientos progresó. Y al término de su vida, esa paciente tenía charlas con nosotros como residentes. Le gustaba mucho platicar con el personal. Y siempre nos decía que hiciéramos la promesa que íbamos a hablar con nuestros pacientes de que no tuvieran miedo, que esta situación, más que un castigo o una prueba, era una bendición, porque te permite poner los pies en la tierra y ver lo valioso y lo bonito que es la vida y poder contar con las bendiciones con las que Dios te ha puesto en ese momento. Por ejemplo, la bendición de tener a tu familia que te acompaña. ¿Cuántos pacientes no hay que están solos? La bendición de poder tener acceso a un servicio de salud. Hay pacientes que no lo pueden hacer. Sobre todo también decía ella, a través del proceso de la enfermedad y este aprendizaje de ver lo realmente importante de la vida, que no es que seas el mejor, ni el más poderoso, ni el más rico. Decía ella, aquí vienes a dos cosas, uno, a amar y a ser felices. Y todo lo demás que acabamos de mencionar no te da eso. Dice, yo lo tuve. Fue una persona poderosa, fue una persona rica, pero perdí mi tiempo en eso y eso nunca me dio la felicidad. Y en cambio el cáncer me permitió poner los pies en la tierra y ver lo valioso de lo que es la vida. Y a pesar de que ella estaba en las etapas finales de su vida, era una persona más viva que muchos de los vivos que conozco que no tienen cáncer. Entonces, eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? Que el paciente está sufriendo un impacto muy importante en su vida, pero le tenemos que transmitir ese mensaje de que no es una prueba, que no es un castigo, que es simple y sencillamente como Dios nos da la oportunidad de ver lo valioso de la vida y contar las bendiciones con las que Él nos da.
una vez que el paciente pasa por el proceso de aceptación de su situación, es increíble cómo tú notas que es una mejor persona de la que viste la primera vez en la consulta. Y eso decía mucho esa paciente. Usted dígales, usted va a terminar siendo mejor persona que cuando llegó la primera vez. Y créeme que lo hago, ¿verdad? Les digo a los pacientes una promesa que yo le hice a esa paciente y fue algo que hablamos y es algo que yo con rutina hago. Y las pacientes se me quedan viendo así como, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me quieres decir? Y conforme pasa el tiempo y las pacientes va bien, o incluso aunque vaya mal, corroboras esa vivencia de esa paciente, ¿no? Y los mismos pacientes han dado la retroalimentación a decir, oiga, doctor, usted tenía razón. Soy muy diferente de aquella persona que vino la primera vez a la consulta. Veo las cosas de manera muy diferente. Entonces, es entender esa parte de la enfermedad también es algo que como médicos debemos de hacer. Debemos de bajarnos un poquito del pedestal en donde a veces nos ponen o nos ponemos como médicos y bajarnos a la altura de nuestros pacientes, ser empáticos con ellos, no estar pensando con que tengo la consulta llena y tengo cirugía y tengo esto y tengo lo otro y ya vámonos rápido. Y cada paciente hay que dedicarle el tiempo que necesita, porque cada paciente vive ese proceso de manera diferente. Entonces, parte del ejercicio médico es tener esa empatía con ellos, esa forma de comunicación que le permita, como decíamos ahorita, no nada más se trata de controlar el cáncer o de curar el cáncer, sino que esa persona se pueda reintegrar a su vida como si nada hubiera pasado. Pero no nada más como si nada hubiera pasado, sino como con la esperanza de que ese crecimiento haya sucedido y que el paciente pueda disfrutar de la vida como todos lo deberíamos de hacer. Lo que pasa es que estamos a veces tan ocupados en cosas que no tienen importancia. Así es. Y pues como bien dicen, todas las cosas pasan por algo y en vez de preguntarnos el por qué a mí, la situación debería cambiar y decir qué bendición que puedo estar aquí todavía. Y ahora, Doc, como para finalizar el podcast de hoy, me gustaría que dejáramos todo el ejercicio médico y que Javier Miranda nos diera una explicación, un breve comentario de por qué no debemos de tener miedo al cáncer. No debemos de tener miedo a vivir, primero. ¿Por qué? Porque debemos entender que va a haber diferentes situaciones en la vida que te van a poner ante la muerte. Y ante esa muerte hay solución. Aquel que tenga un hijo que le dé el sacrificio por los demás, eso hizo papá Dios. Paso ya lo tenemos dado. Y en esa fe debemos de estar todos, ¿verdad? De que pase lo que pase, del otro lado ya está pagado el boleto. Que tenemos que tener una responsabilidad, puesto que el cuidado de nuestro cuerpo es de nosotros. Y es responsabilidad de nosotros y debemos de vivir una vida plena, en orden y con autocuidado. Eso es muy, muy importante. ¿Qué recomendación les pudiera hacer como persona? Pues que no tengan miedo. Yo sé que se oye una palabra muy fuerte porque la asociamos, como dijimos hace rato, con muerte, con dolor. Hay pacientes que no van y se hacen sus estudios de escrutinio por miedo a que las cosas salgan mal. Y al contrario, se deben de hacer porque el objetivo es detectarlo a tiempo cuando tienes las mayores posibilidades de curarlo. Y aunque ya tengas la enfermedad avanzada, bueno, pues hay que entrarle a los tratamientos, ¿verdad? Porque la oncología ha avanzado mucho, cada vez avanza más, cada vez controlamos más el cáncer, cada vez son más los pacientes que viven más tiempo y en buenas condiciones, incluso cada vez son más los pacientes que se curan. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer todavía con la comunidad de entender que cáncer no es igual a muerte, que cáncer no es igual a dolor,
que cáncer es como cualquier otra situación o cualquier otro problema en la vida, donde tienes que estudiar bien ese problema, te tienes que acercar a la persona que te pueda ayudar a resolver ese problema de manera adecuada y entender que los problemas no se solucionan volteando a otro lado, sino enfrentándolos. Y el enfrentar este proceso, pues va a hacer que el paciente sea mucho mejor persona de lo que era antes de empezar con todo su proceso. Yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿verdad? Que no le tengamos ni miedo al cáncer, ni miedo a la muerte, pero tampoco miedo a la vida. Porque luego hay pacientes que tú ves que ya su cáncer se controló, que ya puedes declarar curación, pero el paciente sigue viviendo con miedo el resto de su vida. Entonces eso quiere decir que ahí el equipo oncológico falló, porque no lograste una reintegración completa de ese paciente a la vida normal. Así es. Me encantó, doctor. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte de la familia de Cristos Mujeres. Estoy feliz de que podamos contar con médicos tan especializados y sobre todo en temas tan cruciales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y por recordarles, ¿verdad? El encargado de ver los pacientes con cáncer es todo un grupo multidisciplinario y la invitación, ¿verdad? Si ustedes tienen cáncer o tienen la más mínima sospecha de que pudieran traer un cáncer, acérquense al Centro Integral de Oncología de Cristos Mugarza. Ahí estamos un equipo que ahorita yo estoy presente en representación de todos ellos, pero que trabajamos en equipo para ayudarlos en su proceso y que tengamos la mejor oportunidad de poderles servir para bien. Muchas gracias. Seguiremos investigando, acompañándonos de expertos para que cada día estemos más cerca de una vida saludable. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Espacio Saludable.